Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, muchachos. Bueno chicos, vamos a continuar con nuestras clases de bases de datos. Bueno, en el video anterior básicamente vimos cómo representar, cómo graficar, cómo diseñar un diagrama o un modelo de entidad relación en nuestro programa de Star UML. ¿Listo? Identificamos las distintas entidades con sus distintos atributos y cada atributo con su respectivo valor o tipo de dato, entero, string y demás, ¿listo? El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a identificar básicamente lo que vienen siendo las llaves primarias y las llaves foráneas que son muy utilizadas en bases de datos. Pero antes de todo esto, vamos a identificar qué es una llave primaria y qué es una llave foránea, ¿listo? Vamos a ver algo de teoría. Nos dice que una llave primaria es un campo o grupo de campos que identifica de forma única, mucho cuidado, identifica de forma única un registro. Y nos dice que ningún registro puede tener la misma clave primaria. ¿Listo? La clave primaria nos sirve para distinguir el registro con el fin de que se pueda tener accesos a los distintos datos de ese registro, organizarlos y manipularlos. En caso del registro de un empleado, el número que representa un ejemplo de llave primaria vendría siendo el número del empleado, o sea, el número de identificación, por ejemplo, vendría siendo la llave primaria de esa entidad o de esa tabla, ¿listo? Aquí tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que viene siendo la representación de llave primaria. Y dice que una llave primaria es un indicador único en una tabla, por ejemplo, tabla facturas, campos, y aquí estamos, nos da el ejemplo de ID de factura. Aquí tenemos un pequeño ejemplo pequeño aquí en un cuadro y nos dice que cuál es la llave primaria. Entonces miren que hace alusión a lo que acaba de decir anteriormente, al número de carné, en este caso vendría siendo la llave primaria de ese tipo de tabla que vendría siendo la tabla de, no sé, empleados de un establecimiento, ¿listo? Ahora, ¿qué es la llave foránea? Una llave foránea es un limitador referencial entre dos tablas, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que la llave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla, ¿listo? Tabla hija o referendo. Básicamente, una llave foránea es dos atributos que se encuentran dentro de las tablas y que se pueden enlazar entre sí. ¿Listo? Eso es básicamente el ejemplo de llave primaria y llave foránea. Primaria es un atributo que no se puede repetir en ninguna otra tabla o en ninguna otra entidad, y una llave foránea es un atributo que sí se puede repetir en distintas entidades. Vamos a hacer un claro ejemplo de ello. Entonces vamos a remitir aquí a Excel para hacer un ejemplo rápido de lo que viene siendo llave primaria y llave foránea. ¿Listo? Entonces voy a dibujar en este caso dos tablas, voy a dibujar varias tablas acá. La primera tabla voy a dibujarla y esa tabla se va a llamar, vamos a colocarle aquí encima otro cuadro de texto. Esa tabla se va a llamar cliente. ¿Listo? Cliente. ¿Vale? Esa tabla se va a llamar la tabla cliente. Y esta tabla cliente o esa entidad cliente va a tener como atributos código cliente, voy a colocarlo con guión bajo, código cliente, listo, documento, documento cliente se podría colocar también, siguiente vendría siendo nombre del cliente, listo, siguiente podría ser dirección cliente, siguiente podría ser teléfono cliente. Muy bien, vamos a darlo de ese tamaño. Entonces tenemos una entidad cuyos atributos constan de estos que tenemos acá, ¿listo? Aquí podemos identificar que como llave primaria vendría siendo código cliente, la voy a colocar de un color totalmente distinto a los otros para que quede pues un poco más reflejada, y esa vendría siendo la llave primaria de nuestra primera entidad. ¿Listo? Entonces vamos a tener otra entidad acá, y esa entidad la vamos a llamar simplemente
como factura. ¿Listo? Cliente y factura. Y esa entidad factura tendrá los siguientes atributos. Número de factura. ¿Listo? Fecha de factura o fecha de facturación. Fecha facturación. Muy bien. La siguiente vendría siendo código cliente, por ejemplo. Un consejo, traten de que luego iniciando cada palabra, traten de que haya con mayúsculas, ¿listo? Así normalmente es como se suele colocar en bases de datos, por ejemplo. Aquí sería de esta manera. Entonces traten de que luego de que haya un guión o relativamente iniciando cada palabra, que inicie con mayúscula cada una de las palabras, ¿listo? En programación se llama indentación. Dirección cliente. Teléfono cliente. Listo. Volvemos otra vez a la de factura. Entonces, código cliente. Seguimos con monto. ¿Listo? O simplemente vendría siendo también total. Podría colocarse como total. Total venta. Y por último vamos a colocar, vamos a dejarla de ese tamaño. ¿Listo? Entonces tenemos nuevamente, tenemos nuestras, vamos a venir aquí a formato, vamos a cambiarle el color a este asunto. Entonces tenemos dos entidades con sus respectivos atributos. ¿Listo? Entonces vamos a identificar en este momento acá cuál viene siendo la llave primaria y cuáles serían las llaves foráneas. Entonces voy a colocar aquí simplemente un título que diga llave primaria. Listo. Y voy a colocar otro por estos lados que se llame llave foránea. Listo, llave primaria y llave foránea. Entonces vamos a identificar que aquí las llaves primarias de cada atributo, de cada entidad, en el caso de la entidad cliente, la llave primaria vendría siendo código cliente. En el caso de la entidad factura, vamos a colocar como llave primaria número de factura. Listo, voy a subirle el tamaño a esto, voy a colocarlo de otro color. Listo, entonces ahí tendríamos lo que vienen siendo las llaves primarias de cada una de las entidades. Esta vendría siendo la primera llave primaria. Ahí identificamos la llave primaria. Ahora vamos a identificar la llave primaria de la entidad factura, que vendría siendo número de factura. ¿Listo? Eso en lo que hace relación a las llaves primarias de cada una de las entidades. Ahora, vamos a identificar cuál sería la llave foránea. Las llaves foráneas, como lo dijimos en el ejemplo anterior, las llaves primarias vienen siendo aquellos atributos que no se pueden repetir en ninguna otra entidad, atributos de la entidad que no se pueden repetir o que no se repiten. O sea, una de las condiciones es que no se repitan esas, esos atributos en ninguna otra entidad. Si se dan cuenta, fíjense que aquí tengo como llave primaria código cliente y no se repite nuevamente en la entidad factura, en los atributos de la entidad factura. Al contrario de las llaves foráneas, las llaves foráneas sí se pueden repetir o la mayoría de las veces se repiten en los distintos tipos de entidades. Por ejemplo, aquí tenemos que hay uno que dice que código cliente se repite. Entonces, fíjense a lo que me refiero con esto. Aquí tengo
código cliente se repite en la entidad cliente, no interesa que ya haya sido, en esta haya sido una llave primaria, no pasa nada, pero fíjense en que aquí se vuelve a repetir y ya se convierte, ¿en qué? Se convierte en una llave foránea. Miren que aquí se vuelve a repetir, en esta se repite. Entonces, esta ya vendría siendo lo que viene siendo una llave foránea. Esta de acá, código cliente, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a pasar a hacer el ejemplo ahora con nuestro archivo de StarUML, con el que habíamos hecho la clase anterior, en el video anterior. Entonces, fíjense que aquí tenemos lo que viene siendo nuestros distintos tipos de entidades con sus atributos, ¿vale? Vamos a situar en cada uno de estos atributos las distintas llaves primarias y las distintas llaves foráneas que pueden haber en este ejemplo. ¿Listo? Entonces, en el primero de los casos, decimos que ID cliente vendría siendo una llave primaria. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Colocarlo como una llave primaria, como una llave foránea. Muy fácil. Hacemos simplemente doble clic sobre el atributo y se va a activar la parte del editor. En ese momento nos sale esta herramienta aquí en la parte izquierda. Y si nosotros hacemos clic sobre ella, nos dice que sea primary key o not clade. ¿Listo? Cuando es primary key, pues obviamente la colocamos como llave primaria, que ya identificamos cuáles eran las llaves primarias y cuáles eran las llaves foráneas. Entonces simplemente le decimos llave primaria. ¿Listo? En ese momento, si nosotros hacemos clic por fuera, miren que dice PK. O sea, me identifica que me genera que el ID cliente viene siendo o sería una llave primaria, ¿vale? Nos venimos a nuestra siguiente entidad, que es la entidad producto. ¿Listo? Vamos a identificar la llave primaria en la entidad producto. La llave primaria vendría siendo ID producto. ¿Listo? Si se dan cuenta, ID producto no se vuelve a repetir en ninguna otra de las que tenemos acá. Así, miren la que le tenemos acá. Entonces esta ya vendría siendo una llave foránea, pero aquí sí es una llave primaria. ¿Listo? Y ahorita identificamos las llaves foráneas. Primero que todo vamos a identificar las llaves primarias. De este atributo, de esta entidad, el atributo ID producto vendría siendo la llave primaria. ¿Listo? Y lo mismo pasaría con en la entidad venta. El ID venta vendría siendo la llave primaria. ¿Listo? Entonces ya identificamos que ID cliente, llave primaria de la entidad cliente, ID venta, llave primaria de la entidad venta, ID producto, llave primaria de la entidad producto. Ahora vamos a identificar las llaves foráneas. ¿Listo? En este caso, fíjense en que aquí tenemos varias llaves foráneas. ¿Listo? Una de ellas vendría siendo ID cliente. Miren que aquí se repite nuevamente. El ID cliente aquí vendría siendo una llave primaria, pero aquí en esta entidad ya se convierte en una llave foránea. ¿Cómo hacemos para identificar o para colocar esa llave foránea? Muy fácil. Hacemos simplemente doble clic sobre el atributo y aquí en la parte derecha, justo aquí hay una barra de desplazamiento. Movemos esa barra de desplazamiento hasta el final y miren que aquí me aparece también llave primaria o primary key y nos aparece llave foránea o foreign key. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Chuleamos donde dice foreign key, que es la misma llave foránea, y tiene que quedar como FK. ¿Listo? Y de cliente es una llave foránea proveniente de la entidad cliente. Ahora vamos a venir a la otra llave foránea que vendría siendo ID producto, que mire la tenemos acá. Para colocarla igualmente, doble clic sobre el atributo, desplegamos esta barra de esta parte de aquí derecha, desplegamos hasta el final y colocamos foreign key. ¿Listo? Foreign key y simplemente hacemos un clic por fuera. Entonces nuevamente, llave primaria, las que se encuentran solo en ese atributo, no se repite. ¿Listo? Y llaves foráneas las que nosotros podemos traer de otro lado, por eso se llama foránea, porque proviene de otro lado, se encuentran alojadas en otro lado. No interesa que de donde proviene venga siendo una llave primaria, no interesa. ¿Listo? Ahora, por último y ya para terminar, ¿cómo se guarda uno de los archivos que estamos haciendo en StarUML? Muy fácil, nos venimos a File o Archivo, hacemos un clic y le decimos Save o Save As. ¿Listo? Sabe o sabe as, control S o control más shift más S. Entonces simplemente le decimos guardar o save y lo siguiente que nos va a salir, en el caso de ustedes que de pronto no lo hayan guardado, nos va a salir la ruta. Entonces en la ruta
nos aparece esta parte de acá que es el buscador, la ruta de Windows, donde podemos identificar las distintas carpetas donde lo podemos guardar. En el caso mío lo voy a guardar en documentos y lo voy a llamar simplemente como ejemplo 2. ¿Listo? Le digo guardar y automáticamente si yo vengo a la carpeta de documentos, miren que aquí ya tengo ejemplo 2. ¿Listo? Muy fácil. Si yo quisiera, puedo cerrar y puedo volver a abrir el archivo ejemplo 2 y me va a aparecer tal cual lo que hice anteriormente. ¿Listo, muchachos? Espero que este video sea de muchísima ayuda. Un abrazo y buen día.